Y bueno, buenas tardes a todos, darles la bienvenida a esta charla que tenemos hoy día de Introducción a la Ciencia de Datos para Políticas Públicas. Nos acompaña una persona muy querida para el GovLab y para la Escuela de Gobierno, que es Javiera Lobos. La conocimos porque fue alumna cuando era funcionaria pública, el año creo que 2017. 2017. Sí, la primera generación de nuestro diplomado, que se llamaba Big Data para Políticas Públicas y que a partir del próximo año estrena nuevo nombre con Ciencia de Datos para Políticas Públicas, gracias a que hemos logrado instalar este nombre en español en Chile. Y Javiera fue exalumna de ese programa, era funcionaria pública de un servicio en esa época y después economista de la Chile, con su magíster también bueno, les va a contar ella, también en temas económicos, y decidió meterse al mundo de la ciencia de datos, fue una de nuestras alumnas más destacadas, y posteriormente, bueno, se cambió de trabajo a otro organismo estatal y pasó a ser ayudante de nuestro diplomado, una ayudante muy valorada por nuestro exalumno, lo dice, y además tiene su consultora de ciencia de datos, y entonces creemos que es una muy buena persona para contar un poco cómo meterse a la ciencia de datos desde un campo donde no está la programación, como es la economía, qué significa aplicarla en políticas públicas, porque es funcionaria pública, y así también lo aprendió en nuestro diplomado, y eso, así que los dejo con Javiera, muchas gracias, adelante. Y puedes Eh, contar más de ti, por supuesto, para que te Gracias. conozcamos más. Bueno, hola a todos, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por venir. Bueno, al GovLab por la invitación. El GovLab también es muy querido para mí, fue un punto de inflexión en mi carrera y es justamente lo que vamos a hablar hoy. Quiero asegurarme que se esté viendo mi pantalla. O... Ahora tienes que compartir, porque yo estaba compartiendo antes. Ahí vamos a, bueno, el motivo de la charla es Introducción a la Ciencia de Datos para Políticas Públicas, y es un tema sumamente interesante, porque cuando uno se mete a la ciencia de datos, tiene muchas ideas preconcebidas de lo que es o no es, tiene ciertos cuestionamientos, ¿es esta la bala de plata que nos faltaban políticas públicas para poder resolver problemas que venimos arrastrando hace tiempo? ¿Nos puede ayudar, no nos puede ayudar? Y la idea de esta charla es hacer un briefing de general de qué es la ciencia de datos y cómo la ciencia de datos es una herramienta valiosa para hacer políticas públicas. Así que sin más introducción, vamos a empezar. Bueno, mi presentación tiene 3 pilares importantes. Vamos a hablar de herramientas digitales, vamos a hablar de data science, vamos a hablar de big data, vamos a hablar de machine learning. ¿Qué es cada una de estas cosas? Porque en general cuando uno entra es como meterse una tina. Es como meterse una tina porque no es fácil el lugar donde entrar. Cuando uno se mete a la ciencia de datos, todos estos conceptos parecen mezclarse, y cuando uno no viene de ese mundo de la computación es arisco entrar, es arisco porque no hay una conceptualización realmente muy clara al respecto. Entonces vamos a partir vamos a unar vocabulario y vamos a ir revisando cada uno de los conceptos de herramientas digitales. Luego vamos a hablar de políticas públicas y con la perspectiva de cómo las políticas públicas se pueden ver beneficiadas con el uso de estas nuevas herramientas. Y luego vamos a hablar un poco de reconversión laboral. Ahí voy a ahondar un poco más qué estudié, qué hice y cómo llegué al punto que estoy hoy. Así que vamos. Primero vamos a hablar de herramientas digitales, y esta es sin duda una de las partes más interesantes que vamos a tener en la charla, que es qué es cada cosa. Cuando hablamos de herramientas digitales, muchas de las organizaciones o muchas de las personas que trabajan en políticas públicas trabajan frente a un computador y trabajan con datos. Entonces, todas las herramientas que permitan facilitar nuestro trabajo, sin duda van a tener un efecto en los ciudadanos y en los servicios que entrega el Estado como servicio público. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar cada uno de estos 3 términos. Aquí elegí 5 conceptos que son sumamente relevantes para entender la ciencia de datos y para integrarse a este ecosistema digital en el cual se está insertando de manera transversal las organizaciones. Primero vamos a hablar de inteligencia artificial. Estas definiciones están abajo las fuentes, pero están un poco flexibilizadas porque tampoco hay definiciones tan taxativas al respecto. Los conceptos van evolucionando y se van adaptando de acuerdo al contexto en el que estén, así que no
No es una definición de libro, pero sí lo que quiero que se lleven es el espíritu del concepto para que puedan verbalizar o puedan saber reconocer qué herramienta pueden llegar a necesitar. Primero vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Y qué es esto de la inteligencia artificial? Es la habilidad de una máquina para realizar decisiones informadas, tales como percibir, razonar, aprender y decidir. ¿Por qué es sumamente interesante la inteligencia artificial? Porque hoy ya está permeando mucho en nuestras vidas. O sea, están nuestros teléfonos que están en inteligencia artificial, nuestros computadores, nuestras televisiones. Ahora hay una aspiradora que tiene la capacidad de decidir de acuerdo a, perdón, una aspiradora, sí, que tiene la capacidad de decidir de acuerdo a los sensores que tiene. Entonces estamos insertos en una serie de dispositivos que utilizan inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial realmente, si bien suena como de cierta forma un poco futurista, está bastante presente. Una ramita muy chiquitita de la inteligencia artificial tiene que ver con el uso de datos. Y eso es Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning o el aprendizaje de máquinas? Son algoritmos que detectan patrones en los datos y permiten hacer predicciones o clasificaciones al procesarlos sin ser explícitamente programados. Un poquito más adelante vamos a ahondar en esta definición de Machine Learning, pero ¿qué es lo que hace? ¿Con qué idea quiero que se vayan? Lo que hace el Machine Learning es agarra un set de datos y es capaz de encontrar patrones en ellos. La gracia es que yo no le digo qué patrón es capaz de encontrarlo, y con ese patrón yo soy capaz de predecir. Esa herramienta es lo que hace Machine Learning. ¿Dónde está el Machine Learning hoy? En sistemas de recomendaciones, en generar algo, en Netflix, en nuestra vida diaria es donde más se ve. Vamos a ver un poco más después ejemplos en políticas públicas, pero cada vez que yo tengo algo que me sugiere o que hay un patrón o que predice, probablemente estamos en presencia de un algoritmo de Machine Learning. Y ahí si vamos cada vez haciendo los conceptos más específicos, también existe el concepto del data science. ¿Qué es el data science? El data science es la ciencia que se dedica a limpiar, analizar y generar información relevante de diversos tipos de datos. Y aquí quisiera resaltar algunas partes de la definición que son importantes. Hay que limpiar, hay que analizar y hay que generar información. Los datos, antiguamente las organizaciones tenían pocos datos y los cuidaban. Sin embargo, estamos emigrando hacia otro paradigma de la información en que tenemos tanta información que no sabemos qué hacer con ella. Por lo tanto, va a ser importante que yo sea capaz de cómo limpio y utilizo todos estos datos para generar información accionable que me permita tomar decisiones de manera ágil y comprensible de acuerdo a mi caso de negocio o en nuestros casos para nuestros servicios. De manera muy relacionada está el concepto del Big Data. Big Data o Big Data o Data Science se utilizan a veces como si fueran sinónimos, pero si son muy rigurosos hacen alusión a elementos distintos. Cuando vamos a estar hablando de Big Data, vamos a estar hablando cuando tengo datos que son diversos, que son complejos y que son tan grandes que es costoso para mí procesarlos. O sea, cuando ya tengo un Excel que se abre y se pega, cuando ya quiero hacer una columna y se demora muchísimo en hacerlo, ya podríamos aseverar que estamos en presencia de un problema que pudiese funcionar mucho mejor con herramientas de Big Data. Y hay otro elemento que es importante para esta introducción al sistema digital, que son los cloud service. Los cloud service, cuando uno generalmente le hablaban de cloud, se quedaba con esta idea del Dropbox. Así como, bueno, Dropbox, Drive, para guardar esas cosas en la nube, así, por si me la pasa algo en mi computador, lo tengo resguardado. Pero el concepto cloud ha evolucionado bastante desde eso. Ahora hay empresas grandes como Amazon Web Service o Google Cloud Platform que venden algoritmos, los algoritmos que ellos desarrollan los venden y son servicios tecnológicos disponibles a través de Internet. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo utilizar el mismo algoritmo que utiliza YouTube para subtitular, lo puedo utilizar en un video mío. ¿Cómo lo hago? Me meto a Google, que es en este caso el creador de este algoritmo, y puedo puedo bajar o subir mi video y utilizar el algoritmo que ya tienen entrenado. Entonces, ¿qué es lo realmente interesante del cloud? Es que hay muchos desarrollos de empresas que ya tienen y que yo puedo comprar y voy a ir pagando en la medida que lo voy utilizando. O sea, si lo utilizo una vez, pago cierta cantidad, si lo utilizo de manera recurrente en mi servicio, voy pagando otras cosas y es bastante flexible. Es pay as you go. En ese sentido, es sumamente interesante porque no necesariamente voy a tener que invertir en servidores o en computadores costosos si tengo que hacer alguna ejecución o un proceso en particular, sino puedo comprar a un tercero la capacidad de hacer ese código, de hacer ese algoritmo, de hacer esa ejecución. Y esta es la slide
si ustedes me preguntan qué es más importante para que ustedes puedan entender qué es cada cosa y por dónde agarrarse, porque uno muchas veces cuando está metido en un servicio público que no es necesariamente muy computacional, sabe que hay algo más, sabe que debe existir alguna innovación que debe ayudar a nuestro trabajo, pero es sumamente difícil verbalizarla. Poder levantar el requerimiento y decir, ¿saben qué? Necesitamos Big Data, necesitamos Cloud, necesitamos Machine Learning. Vamos a ahondar en algunos conceptos, en algunos de estos conceptos, y el primero es el concepto del Data Science. Y el Data Science tiene un dicho muy común que es garbage in, garbage out. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo malos datos, tengo malos resultados. Y esto va a ser un paradigma fundamental con el trabajo de datos. Para que mi organismo sea data-driven o tenga los datos en el centro de su ejecución, va a ser sumamente importante los datos, su calidad, su velocidad y su variedad. ¿Por qué ahora? Pero antes de meternos a la revolución de los datos del siglo XXI, que ahora es como le han denominado a esta revolución de los datos, hay 3 pilares que están presentes de manera simultánea, que han permitido esta transformación digital de manera transversal. Y el Estado es una organización sumamente importante en los países. Entonces no es de extrañar que el Estado también esté llamado a trabajar y transformarse digitalmente o emplearse o sumarse a esta revolución de los datos. Y los pilares que permiten sostener esta revolución son principalmente 3. Uno son los datos disponibles. Tenemos muchos más datos disponibles que antes. No tenemos necesariamente más información, pero sí tenemos más datos registrados. Otro es el poder de cómputo. La capacidad que tengo para poder procesar esos datos es mayor. Nuestros celulares tienen mucho mejor procesador que probablemente todos nuestros computadores hace 10 años. Entonces, no solamente tengo más materia prima, tengo la capacidad de poder procesarla. Y finalmente están las técnicas estadísticas. Las técnicas estadísticas, si bien no son tan nuevas, hay algunas que son de los 90, algunas que son mucho más antiguas, sin embargo, no era posible poder hacer el procesamiento de estas técnicas estadísticas hasta que llegara al poder de cómputo y hasta tener toda la información disponible. Entonces, estos 3 pilares hacen o permiten que hoy estemos en una situación que nos llama a transformarnos digitalmente. Otro elemento que es sumamente interesante es el tipo de dato. Cuando yo hablo de dato, lo que la gente siempre piensa, y era lo que yo pensaba también, es un Excel. Es un Excel que tiene unas columnas, que tiene datos estructurados, que puede tener texto y número, puede tener dummies, y eso es en general las bases de datos que están utilizando las organizaciones. Sin embargo, hay más tipos de datos que van a tomar un rol fundamental de aquí hacia el futuro. Por ejemplo, vamos a tener los datos semiestructurados, que son los textos. Tenemos los mails, tenemos las páginas web, que son una nueva fuente de información que puede ser sumamente útil para nuestra toma de decisiones. Podemos ir sondeando lo que va sintiendo la ciudadanía sin necesariamente pasar por la prensa. Podemos ir a buscar información nueva que no necesariamente esté en nuestra base de datos estructuradas o en aquello que habíamos estado acostumbrados. Finalmente tenemos otro tipo de datos, que son los datos no estructurados. Y los datos no estructurados son los videos y las imágenes. Cada vez estamos registrando más videos y más imágenes. Eso no es de extrañarse, las redes sociales lo han permitido, ahora podemos sacar fotos, incluso ahora con la pandemia podemos sacar foto, un código QR y nos aparece algo. No, por lo tanto, la pregunta es ¿cómo estos datos, la pregunta que hay que formularse es cómo estos datos podrían aportar a dar un mejor servicio? ¿Y por qué es importante estos datos? Y vamos a pasar a la siguiente slide. Lo que hace esta slide, está en inglés, la voy a explicar, pero lo que explica es el datasphere, es cómo se componen los tipos de datos que hay circulando. Y si se dan cuenta, los datos que están en la línea celestita abajo son los datos estructurados, que son los datos los que nosotros estamos acostumbrados a tratar. Excel, SQL, una base de... Cuando se imagina una base de datos, eso. Sin embargo, los datos que van a crecer de manera explosiva no van a ser estos, van a ser los datos semiestructurados o los datos no estructurados, van a ser los textos, van a ser las imágenes, van a ser los videos. Por lo tanto, aquí hay que hacer una pregunta importante. ¿Cómo mi servicio se está preparando o está preparado para enfrentar o para sacar provecho a una fuente de información que está creciendo y que hoy puede que no esté procesando? Esa es una pregunta que es sumamente importante. Y otra pregunta que hay que hacer acá es la velocidad en que lo estoy haciendo.
Porque no solamente va a ser suficiente con que yo tenga muchos tipos de datos, pero si ya hago, por ejemplo, un análisis, un sondeo de una política pública en alguna red social, pero lo hago de un año a otro, probablemente ya no va a tener vigencia. Por lo tanto, el desafío es dual. Es no solamente llamar a que pueda procesar distintos tipos de datos al cual estoy acostumbrado, sino que lo haga a una velocidad que sea congruente con ellos, que sea rápido, que sea ágil y que sea responsivo. Vamos a hablar un poco de Machine Learning, y el Machine Learning viene muy de la mano, porque cuando nosotros tenemos buenos datos vamos a poder hacer modelos y vamos a poder hacer cosas entretenidas. Pero primero tenemos que entender bien qué es el Machine Learning y cómo esto nos puede dar una nueva perspectiva a lo que estamos trabajando. ¿Qué es el Machine Learning? Y yo creo que esta imagen es sumamente ilustra bastante bien cuál es la esencia de este tipo de algoritmos. Algunos seguimos ahí, teníamos la programación tradicional en que yo le ponía el input, le ponía el programa y me daba de vuelta el output. Por ejemplo, si yo estoy usando una calculadora, le voy a decir a mi calculadora, aquí tienes el 5, aquí tienes el 2, aquí tienes una suma. ¿Qué es lo que me va a traer de vuelta la calculadora? Me va a decir, bueno, el resultado de esto que tú quieres es 7. Ok, perfecto, eso lo hacemos en Excel, lo hacemos en general, hasta en Word lo podemos hacer, pero nosotros les damos todas las instrucciones para que el computador opere. ¿Dónde está la gracia del Machine Learning? Que yo dejo de hacer eso. Lo que yo hago, le doy el input, le doy el output y me dan de vuelta la relación. Entonces, si volvemos al ejemplo de la calculadora, lo que yo le voy a decir es, tengo 5, tengo 2, tengo como resultado 7. ¿Cuál es la relación? Y lo que me va a decir, la relación es una suma. La suma es lo que me dice, lo que representa la suma es el algoritmo, es la relación subyacente de los datos. Y eso es sumamente interesante, porque no solamente voy a poder, no voy a poder dirigir el algoritmo, sino también voy a permitir que encuentre relaciones que eran menos intuitivas, menos evidentes o que no necesariamente respondan a la bibliografía o lo que históricamente había pasado. Entonces, darle la posibilidad de que los datos hablen a través de algoritmos como estos, como el uso de Machine Learning, es sumamente interesante y abre una nueva perspectiva y una nueva posibilidad acerca de las políticas públicas que podemos hacer. Vamos a andar un poquito más adelante en qué políticas públicas podríamos utilizar este tipo de herramientas. Además, hay un aliado inesperado en el camino. Los procesamientos de información que ya sean no estructurados, semiestructurados o estructurados también, los software que permiten hacer este tipo de procesamiento son software libres. Y eso es sumamente valioso para los servicios, en particular en contextos como los actuales. ¿Cuánto dinero o cuánto se está gastando en presupuesto en nuestros servicios en software? ¿Y por qué está siendo así? Aquí en la foto hay dos software que suenan muchísimo dentro de la ciencia de datos y el Machine Learning, que es R y es Python. Y bueno, hay una pregunta que me hacen un montón, si tengo que elegir por uno, por cuál me voy, como si fuera una elección binaria, como si tuviera que elegir, no sé, un equipo de fútbol, uno o el otro, y después somos súper enemigos. Y lo entretenido del open source, no solamente que no tengo que pagar licencia, y es un ahorro significativo para mi servicio, sino además que tienen esta lógica colaborativa. O sea, no es R o Python, es R y Python. R y Python se pueden leer cruzado, tiene una lógica bastante similar, pasar de uno a otro es súper fácil, por lo tanto, el cual partir es irrelevante. Yo recomiendo tener nociones de los dos, pero en mi experiencia R ha sido un software muy amigable para quien no tenía una noción muy buena o muy extensa de programación, es bastante amigable. Y no solamente eso, la idea o parte de las bondades que tiene que sea open source es que tiene una comunidad muy activa. O sea, si tú quieres hacer algo, la idea es googlearlo. Hay como un chiste dando vuelta que creo que refleja muy bien esta comunidad del open source. Como que la mayor gracia que tenía Mr. Robot, que era un hacker de una serie, era que programaba sin Google. Y la verdad es que en general muchas de las respuestas de que nosotros estamos buscando o de los problemas que tenemos se encuentran en Google, y las comunidades de open source son muy abiertas al respecto. Te responden rápido, sacan un paquete, mira, hice un paquete que hace algo muy parecido. Entonces muchas de nuestras preguntas o de lo que queremos hacer, más allá de hacerlas, es en una gran parte saber buscarlas en Google. Esto es en serio, no nos vamos a quitar mérito, pero hay mucho que ya está hecho. Entonces el llamado es no a reinventar la rueda,
Si no, hay algo que nosotros queremos hacer, busquémoslo y apliquémoslo y tratemos de optimizar nuestro tiempo, ya sea con no pagando software y no partiendo de cero. Entonces ahí, esto con el Data Science también vino este aliado que vino a hacer todo mucho más amigable. Y teniendo todo esto en mente, vamos a hablar de políticas públicas. Porque políticas públicas no es lo mismo que retail, no es lo mismo que generar... Políticas públicas es un tema en sí mismo, tiene ciertas particularidades y el hecho de que trabajemos en el Estado hace que tengamos ciertas condiciones diferentes a lo que es normal para, o lo que es usual para otros cientistas de datos. Y para partir, voy a partir con algunas observaciones o algunas reflexiones de algunas tendencias que hay hoy en el Estado de Chile y en general en los estados a nivel internacional. Una primera observación es que el Estado ha utilizado los datos de manera creciente. O sea, la toma de decisiones del gobierno se basa en datos. Hay intercambio de datos, hay temas en cuanto a la transparencia, a la responsabilidad, a la accountability. Por lo tanto, las políticas públicas han emigrado lentamente hacia tener una base de datos o cierta forma bien tecnológica. Y sin duda esta intersección de la ciencia de datos y políticas públicas abre un mundo que es sumamente interesante. Es cómo la tecnología nos puede llevar a hacer políticas públicas con estos datos, dado que el Estado está continuamente trabajando con ellos. ¿Qué otra cosa es importante? Hay un framework de políticas públicas basadas en evidencia. Y aquí está, hay un act que salió en 2018 en Estados Unidos que ya no solamente tenemos que hacer políticas públicas, sino tenemos que demostrar su efectividad. Es importante hacer evaluaciones de impacto, es importante hacer indicadores. Por lo tanto, seguimos hablando de que la política pública ve en los datos un aliado poderoso, no solamente para mejorar, sino también para validarse. Una política pública va a ser buena o va a ser deseable en la medida que demuestre cuantitativamente o cualitativamente, pero dado que estamos trabajando en datos cuantitativamente, ser eficiente. Y otra cosa que ha marcado mucho nuestro contexto más actual, y que ha sido en Chile desde el año pasado y muy evidente, que han habido contingencias que requieren una rápida toma de decisiones. Eso implica que no solamente me va a servir tener los datos. Puede ser de que yo tenga todos los datos, pero lo que ahora va a valer no va a ser solamente tenerlos, sino la capacidad de procesarlos en la medida que yo necesito tomar decisiones. Por ejemplo, ahora con la pandemia ha sido muy evidente que cuántos contagios, sí, no, dónde están, tomo las decisiones de una semana a otra. Esos datos sin duda son vitales para una buena toma de decisiones. Entonces vamos a tener que hay una tendencia por política pública para estar sujeta a evidencia, que el Estado tiene cada vez más disponibilidad de datos y está funcionando así, y también hemos estado golpeados por la contingencia. La contingencia sin duda ha funcionado como un acelerador a este proceso de transformación digital. Dado este escenario, ¿para qué nos podrían servir estas herramientas en políticas públicas? Y aquí vamos a tener algunas ideas. Vamos a separar en dos lo que es política pública y primero vamos a hablar de la formulación de la agenda de política pública. ¿Cómo se hace política pública? ¿Cómo alguien determina que esto sí se hace, esto es deseable y esto va a estar, es de interés de la sociedad para el otro año, por ejemplo? Y aquí los datos pueden jugar un rol sumamente interesante. Primero, pueden aumentar la precisión, la eficiencia y la velocidad del proceso. Tener muchos datos y tener datos ágiles y tener datos responsivos. Crear diferentes escenarios y predecir posibles resultados. O sea, ya no tengo por qué ir probando y echándome para atrás, sino que puedo tener, cuando tengo los suficientes datos y el proceso lo permite, puedo ir probando con ellos mismos cuáles podrían ser los distintos escenarios, los distintos outcomes, de acuerdo a las políticas públicas que voy teniendo. También puedo permitir, y ya esto es mucho más novedoso, innovador y rupturista, es permitir que los ciudadanos participen en el diseño de política pública, ver qué está pensando la gente, pero no solamente en encuestas, sino salir a volcar los datos que hay. ¿Qué está pensando? ¿Qué no están pensando? Si hay algún tipo de política pública de nicho, hay gente de una región que siempre se queja de lo mismo, puede ser una fuente de información muy valiosa para yo determinar de que ahí era necesaria la intervención estatal. Sin embargo, no todo esto no es una bala de plata y es algo que no me voy a cansar de repetir porque es genial, es muy novedoso, pero viene con algunos costes o con algunas consideraciones.
Y los datos que yo tengo pueden no ser representativos de la población y pueden ser, comillas, ruidosos. ¿Qué quiere decir que sean ruidosos? Que no necesariamente reflejen la realidad. Al final del día son datos observacionales y para aquellos que trabajamos en las ciencias sociales, estamos súper conscientes que los datos observacionales no necesariamente reflejan el espíritu del dato o de lo que yo quiero medir. Sin embargo, pueden ser una muy buena próxima. O sea, podrían ser mejor que nada. Y aquí es donde la literatura ha concentrado el reconocimiento mayor de beneficios en torno al public policy, que es la implementación de política pública, en implementarla. Puedo optimizar procesos y aumentar la productividad. Vamos a ver un ejemplo donde hacen esto, donde ya un trabajo que era sumamente demandante en personas y en tiempo lo puedo automatizar y libero esos recursos. Puedo mejorar los servicios operacionales que son intensivos en datos. La rápida detección de irregularidades, eso también, el fraud detection, o sea, yo puedo identificar cuando algo está muy distinto a lo que yo creo que debiese ser. Y también puedo segmentar y personalizar las intervenciones, o sea, no necesariamente tengo que tener una respuesta única como Estado, sino que puedo, dado que tengo los datos, empezar a revisar. A lo mejor hay segmentos que tienen otras necesidades y los datos me van a permitir no solamente levantar ese proceso, sino entregarlo y hacer que todos mis procedimientos y mis servicios que son intensivos en datos, y como ya hemos hablado, la cosa va para allá, sea mucho más rápido y sea mucho más eficiente. Para bajar esto a ejemplos concretos, vamos a revisar algunos ejemplos que son mis ejemplos favoritos. El primero, yo no sé si habían visto esta imagen. No, ahí está. Sí, un poco chiquita, pero lo que hay acá es un ejemplo brillante de una universidad americana, que es la Johns Hopkins, que hace el tracking global del avance de coronavirus. De hecho, uno ahí podría como jugar, que está como rojo y parece videojuego, pero realmente el trabajo que hacen es impresionante. O sea, aquí tenemos los datos actualizados de manera diaria de todos los países en el mundo, permiten visualizarlo y uno solamente teniendo una mirada rápida se puede tener un feeling de cómo va avanzando la pandemia. Este trabajo es muy valioso por muchas razones. Uno, porque hay un trabajo de integración de datos atrás súper importante, o sea, la recolección de todos los datos, juntarlos y subirlos. Y no solamente eso, sino que también hay una visualización que es muy amigable. Y hay un punto que quisiera reforzar. La tecnología va a tener sentido en la medida que nos haga nuestro trabajo más fácil y no más difícil. O sea, no hay una sola forma de solucionar un problema, no hay una herramienta digital única para abordar ciertas cosas, por lo tanto, aquí es el llamado a abrir la cabeza y a buscar. Esta visualización, tal como está hecha, no fue al azar, sino que permite que cualquier persona, sin importar mucho de su background, pueda tener una idea rápida de los puntos. Uno no necesita leer mucho qué significa cada cosa, el gráfico es súper intuitivo, y nada, sin duda ha puesto a la universidad en el mapa de los cientistas de datos de salud, y es precisamente la esfera donde es líder esta universidad. Hay otros ejemplos que quisiera ver con ustedes. Uno es también en Estados Unidos y hay otro que es en Chile. Quise rescatar un ejemplo local. El primer ejemplo, el ejemplo que está a la izquierda, es detección de fraude y colusión en proyectos de desarrollo internacional, que es un proyecto del Banco Mundial. Y el contexto es sumamente interesante porque se estiman que hay 900.000 millones de dólares que se pierden en países en vías de desarrollo por fraudes y malversación de fondos. Y por este motivo, el Banco Mundial ha generado un sistema de prelación de Machine Learning para para hacer una jerarquía de cuáles de estas denuncias son más apremiantes y tienen que ver primero. Y tuvo súper buenos resultados porque en la línea base, o sea, en el diagnóstico que ellos levantaron, pasaban 15 meses desde que alguien denunciaba hasta que alguien decidía que había que hacer algo. 15 meses es mucho tiempo. Puede ser de que ya no hayan podido hacer nada, que el proyecto, el contrato haya cerrado, que sea mucho más demoroso. O sea, si lo hacemos en 2 semanas, puede ser mucho más interesante para poder hacer una intervención efectiva que realmente ataje el problema. 15 meses era mucho. Y la incorporación de un algoritmo de prelación en Machine Learning
aumentó la tasa de actividad o de corroboración de un 38 a un 70% y disminuyó mucho la cantidad de horas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Puede ser que la herramienta que necesitamos para tener un mejor servicio esté dando vueltas, simplemente que nosotros no la conocemos. Puede ocurrir. Y hay ejemplos notables como este. Hay otro ejemplo que quisiera hablar también, que es Energía Abierta. Energía Abierta es una plataforma web, una iniciativa desarrollada por la Comisión Nacional de Energía, el cual consiste en un portal web multifuncional y que fue desarrollado para atender una amplia gama de intereses y necesidades en el sector energético, enfocándose en reducir las asimetrías de información, aumentar la transparencia y fomentar la participación ciudadana mediante soluciones innovadoras. La principal característica es que permite poner a disposición del público datos estadísticos, indicadores, mapas, estándares legales y aplicaciones web del sector energético en un solo lugar, de manera fácil, descargable y gratuita. Esta solución lo hizo también un exalumno del diplomado, Qmars, un hombre muy brillante, y para hacer esto utilizó blockchain, y él tuvo esta idea, bueno, él y su equipo. Fue sumamente interesante porque fue uno de los primeros casos en el mundo en el cual el regulador utiliza una tecnología como blockchain antes de los regulados. ¿Por qué quiero traer este ejemplo también? Porque mucho de la digitalización significa levantar la cabeza. Levantar la cabeza y atreverse. Esto resultó súper bien, el proyecto ha crecido un montón y ha marcado precedentes en la digitalización del Estado. Entonces, hasta acá, ¿qué podemos decir? Recapitulando hasta acá, hay herramientas que pueden procesar una gran cantidad de información. Podemos realizar enfoques preventivos de políticas públicas. El Machine Learning reconoce patrones y es capaz de proyectarlos hacia adelante. Entonces ya no solamente voy a poder hacer un diagnóstico cuando el fenómeno esté pasando o intervenirlo cuando ya ocurrió, sino que puedo utilizar una herramienta para tratar de intervenir desde antes que ocurra algo. Si algo está siguiendo un patrón que sigue de acuerdo a mi algoritmo, puedo tratar de intervenirlo y puedo tratar de pararlo. Entonces ya no voy a estar manejando mirando hacia el espejo de atrás, sino voy a estar mirando hacia adelante. Y estos algoritmos me van a permitir que sea así. No solamente voy a poder cambiar el enfoque, mirar hacia adelante, sino también voy a poder tener intervenciones estatales más ágiles y rápidas. O sea, si yo tengo los datos para poder levantar algún incendio y decir, este incendio no da para más, de un día para otro esto se descontroló, necesitamos intervenir, tener los datos que me permitan tomar una decisión correcta e informada al respecto. Y otra cosa que nos puede ayudar es testear posibles soluciones de manera anticipada. O sea, ya no tengo que salir a probar todo, sino que puedo ayudarme de los datos para probar, hacer mi sandbox, probar aquí en chiquitito cómo funcionaría y luego salir. Lo que hace el costo de equivocarse mucho menos y me permite probar más cosas. Entonces también hay un fomento de la creatividad, un fomento de comprobar, de probar distintas teorías o de distintas hipótesis. Y esto nos lleva también a otra discusión, la discusión de modernización del Estado. Y la imagen que está ahí es una reflexión, una imagen que todos hemos visto. Voy a hacer deporte, voy a hacer deporte, voy a hacer deporte, voy a hacer deporte. Sí, me comprometí conmigo mismo, va a cambiar el año, en enero parto, me voy a comprar una trotadora, voy a hacer runner, voy a correr una maratón, estoy decidida. Compro la trotadora, corro 2 semanas. ¿Qué pasa después? Si no hay un cambio real, un cambio de perspectiva y un cambio de hábito, lo que le va a ocurrir a la herramienta, al Machine Learning, al Big Data, lo que ustedes quieran, va a ser lo mismo que le está ocurriendo a esta trotadora. Va a servir para otra cosa, para la cual no fue inventada. O sea, todos hemos visto una elíptica o una trotadora llena de ropa. En este caso, las herramientas de Machine Learning tienen esa misma lógica. Tienen que estar insertos en un contexto que entienda cómo funcionan y que no solamente, a lo que voy es que la herramienta no va a hacer el cambio. No porque digamos hoy sí, vamos a comprar un algoritmo de Machine Learning, una empresa, una consultora americana súper sofisticada, mi servicio va a cambiar. Y eso también es un llamado de por qué los funcionarios públicos deben y tienen un deber de entrar en este mundo. O sea, ya no es algo periférico a su labor, es algo sumamente importante. Es poder levantar los requerimientos en las cosas que hacemos todos los días.
podemos asesorarnos, pero lo que realmente, lo que hace el cambio van a ser las personas, las perspectivas y los objetivos que nos propongamos. Entonces no es solamente llegar y comprar herramientas, sino darle un sentido. Es un cambio orgánico, es un cambio de enfoque, es cómo nosotros podemos digitalizarnos y tener eso siempre en la cabeza. Pero un gran poder conviene con una gran responsabilidad. Y si bien estos datos han sido, tenemos un mundo abierto de podemos hacer políticas públicas preventivas, podemos hacer políticas públicas con Big Data, podemos llegar a datos que nunca habíamos tenido, podemos procesar, no sé, por ejemplo, en el caso de salud, podemos tener algunos algoritmos de salud que funcionen de manera remoto, etcétera. Hay consideraciones éticas que como Estado nos interpelan directamente. Lo que estoy haciendo es ético, lo que estoy haciendo tiene problemas o entra en conflicto con la privacidad de los ciudadanos. ¿Es esto deseable? ¿Esto hace daño de alguna forma? Porque la consideración ética no es algo ex post, es algo que tiene que venir por diseño. Por diseño, cada vez que yo hago algo de ciencia de datos a nivel personal, a nivel de un grupo, tengo que pensar, y es un must, las consideraciones éticas, si voy a hacer daño con eso, si voy a discriminar, si mi algoritmo está discriminando o no. Si estoy generando algún daño de manera no intencional o estoy haciendo un targeting o tengo datos que pueden ser sumamente sensibles. Y también tiene que ver con la seguridad de los datos. ¿Qué pasa si estos datos se filtran? ¿Estoy poniendo en peligro a alguien si estos datos se llegasen a filtrar? ¿Es posible que se filtren? ¿Cuáles son mis protocolos de seguridad? Y cuando hablamos mucho de consideraciones éticas, viene muy de la mano la ciberseguridad, y de nuevo las personas tienen un rol sumamente importante. Dicen que cuando hablan de ciberseguridad, en las charlas de ciberseguridad es muy común que digan que el problema está entre el computador y la silla. ¿Cómo nosotros tenemos ese mindset digital? ¿Cómo nosotros podemos ir a buscar el requerimiento, a tener una nueva perspectiva, a usar estos datos, pero usar estos datos de manera responsable, a usar estos datos sin dañar a nadie y tener ideas que si bien generen beneficios, pero esos beneficios que no sean superiores a los costos intencionales y los costos no intencionales que mi herramienta podría tener. Entonces, en ese sentido es muy bueno tenerlo en mente. Y otro punto que es sumamente importante es la conversión laboral. Y cuando hablamos de conversión laboral, de los funcionarios públicos, más que convertirnos, es aprender. O sea, estamos en medio de un proceso de transformación digital bastante importante. La pandemia sin duda lo ha acelerado y muchos de nuestros servicios se han digitalizado de manera mucho más rápida de lo que mejor habíamos pensado. Pero realmente lo que va a cambiar la diferencia o lo que va a hacer la diferencia entre un servicio y otro es la preparación de los funcionarios públicos. Cómo nosotros somos todos capaces de hablar con estos temas. No necesitamos todos necesariamente programar un algoritmo del principio al final, pero sí necesitamos entenderlo, necesitamos saber que esto es lo que necesitamos verbalizar nuestro requerimiento de manera correcta. Y ahí está el 70% del trabajo. Solamente en identificar el requerimiento, verbalizarlo y luego es buscar ayuda. A lo mejor no tengo que ser yo. En mi caso particular, yo amo programar. O sea, para mí fue un punto de inflexión esto, conocer el Big Data, conocer la ciencia de datos y me encanta. Sin embargo, esto no tiene que ser el caso de todos. Lo que necesitamos es entender, es una lógica, todos trabajamos con computadores, entonces lo que estamos haciendo es hacer nuestra herramienta de trabajo mucho más eficiente y mucho más efectiva. Y en ese contexto vamos a hablar un poquito de conversión laboral o de cómo uno podría emigrar al proceso de ciencia de datos. Y voy a hacer una pregunta para todos, es ¿por qué es importante que la gente, para que los funcionarios públicos se integren en la ciencia de datos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un background que nos permite entender el dato. Entender el dato, vamos a saber cuando un dato está mal porque no tiene sentido, porque teóricamente es contraintuitivo, porque realmente no le podemos dar una lectura muy valiosa a nuestros datos. Entonces, no porque no seamos informáticos, no porque los computadores de repente nos costó a lo mejor acostumbrarnos todo el Zoom, pero la verdad es que trabajamos todo el día en computadores.
y nos hemos transformado y hemos aprendido constantemente cosas nuevas. Esto es un imperativo de lo otro que tenemos que aprender, es cómo vamos a manejar los datos de nuestra organización mejor. Y yo creo que la gente de ciencias sociales tiene una ventaja que no ha explotado y que tenemos un background teórico muy importante. Y ese background teórico va a enriquecer nuestras lecturas, va a enriquecer nuestros modelos y va a enriquecer la forma en que se está programando. Por eso no nos sirve un data scientist que programe de todo. ¿Por qué a lo mejor tenemos como un ministerio de data science y que haga todos los datos? Porque necesitamos darle una lectura, necesitamos darle un contexto, necesitamos darle un sentido. Y en ese sentido, la forma que la gente que trabaja mucho en un servicio, que lo maneja muy bien, o gente que tiene este background en ciencias sociales, realmente tiene un valor agregado. Entonces, el llamado no es al miedo, o sea, programar hoy es mucho más fácil que programar antes. O sea, los lenguajes, los software que habíamos hablado, R, Python, son lenguajes de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Y se leen de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, hay un montón de información disponible por internet y yo realmente tengo la firme convicción, ya como ligada a la docencia en el diplomado y ayudando ya a muchas generaciones, yo tengo la firme convicción de que todos podemos aprender unas nociones de programación que sean realmente útiles y que nos permita dirigir de mejor forma las partes más técnicas de nuestro trabajo. Así que eso, no sé si alguien tiene dudas, comentarios. Han habido varias preguntas, Javiera, en el chat, así que, a ver, la primera es, pregunta sobre si, la pregunta es si Python va en alza, en cambio R a la baja, ¿o no? Esa Eso es es una una primera pregunta. Ya, sí, eso también lo escucho un montón. Esa es una comparación un poco injusta que se le hace con R, porque R solamente es de corte estadístico. Y Python se utiliza para programar robots, para programar lo que básicamente es un espectro más amplio. Pero la verdad es que en las ciencias sociales se está utilizando un poco más R y en la parte más ingeniería se está usando un poco más Python. Y los dos tienen, o sea, yo sinceramente, no podría elegir en uno por sobre otro. Yo aprendí R primero que Python y fue una gran experiencia. Y después me tuve que pasar a Python y también no fue difícil porque tiene una lógica muy similar. Entonces, no es como que R vaya para abajo y Python vaya para arriba. Python abarca muchas más, puede hacer muchas más cosas. Entonces, el pool de gente que utiliza Python es mucho mayor y también hay algo como de elegir, como siempre está esto de elegir uno por sobre otro, pero ambos pueden coexistir y no es necesariamente, no es uno por sobre otro, no es necesariamente hay que tener una preferencia. Sí, no sé si puedes dejar de compartir pantalla como para que nos veamos entre todos. La siguiente pregunta es, ¿qué tanta resistencia existe en Chile a una gestión pública basada en datos? A veces la opacidad se privilegia por sobre la transparencia. ¿Cuáles son las... ya no, hasta ahí, esta es la primera pregunta, porque después la otra es bien distinta, ya. ¿Qué tanta resistencia existe en Chile a una gestión pública basada en data? ¿A veces la opacidad se privilegia por sobre la transparencia? Esa es la pregunta. Yo siento que estamos en una esfera muy temprana. Estamos en una esfera de transformación, de utilizar esto que es bien temprano. ¿Y qué es lo que en general hay en el inconsciente colectivo, nociones colectivas como, esto es el gran hermano? Si cualquier uno hace como algo un poco más con data science, como, el gran hermano se acerca, nos van a observar. Y la verdad es que lo que estamos haciendo, la gente que utiliza herramientas así, es mejorar sus servicios. Es que ya no tengan que hacer fila, que puedan hacerlo por internet, de poder disponibilizar, tener a gente para responder más rápido. Yo creo que hay un trade-off entre avanzar y todas las ganas y ansias que todos tenemos de avanzar, y también en que la sociedad vaya entendiendo y no meter la pata. Yo creo que también está todo el mundo avanzando con cuidado para no meter la pata, no decir, uy, intentamos esto y esto se descontroló, pero también para que la sociedad civil acompañe esta migración hacia ese lado. Es importante la legitimidad de la sociedad civil a estos campos. Sí, ahí mencionar de que en el GovLab, o sea, el diplomado que tomó la Javiera tiene, nosotros enseñamos ética de datos como parte del módulo 1. Y ahí hablamos de un concepto que es la licencia social, ¿no es cierto? Que algo sea legítimo, sea aceptable ese uso de datos por parte de una comunidad en particular.
que tiene mucho más que ver con que sea legal, porque hay cosas que son legales y igual no son aceptables. Entonces, efectivamente, esperamos y tenemos desde el GobLab varios proyectos, uno de los cuales, de hecho, se anuncia la próxima semana, pero tenemos varios proyectos donde estamos trabajando en no solamente que el Estado use datos para mejores políticas públicas, sino que los use de manera responsable, ¿ya? Porque, como esta pregunta era de Cristian Romero, efectivamente, si no acompañamos este mayor uso de datos con un diseño cuidadoso, preocupado de la legitimidad, preocupado de la licencia social, del respeto a la privacidad, a la transparencia, de no discriminar, efectivamente de a poco se va a ir generando resistencia, especialmente en este contexto que tenemos, que es un contexto ya de baja confianza, por lo tanto ya un contexto más difícil. Ahora vamos a seguir con las preguntas. Bueno, Gerardo Ureta fue la primera pregunta, que no he mencionado los nombres. Cristian Romero. Esta otra pregunta tiene que ver, Javiera, en otro tema. ¿Cuáles son las competencias de un especialista en datos focalizado en políticas públicas? ¿Hay que ser informático? Yo no soy informática. Me lo preguntan ahora a esta altura de mi carrera, me lo preguntan un montón, así, ¿dónde estudias informática? Y es como, no, no soy informática, soy economista. No creo que haya que ser informático. De hecho, la carrera de ciencia de datos no existe. O sea, a lo mejor ahora una universidad la está poniendo, pero yo siento que la ciencia de datos para políticas públicas es un bicho bien único en su especie, porque necesitamos un fuerte manejo de la política pública y también es necesario un buen manejo técnico. Entonces, en ese sentido, creo que el diplomado ha sido un acierto porque permite converger estas dos miradas, que no son obvias, no son tan ingenieriles, no es como que haga un curso en Coursera ciencia de datos, porque políticas públicas tiene unas lógicas propias. Sí, yo creo que personas de ciencias sociales que programan o que entienden todas estas herramientas, soluciones digitales, es el mejor perfil para dedicarse a la ciencia de datos en políticas públicas. Otra pregunta de Julio Rocha. ¿Cómo podríamos conectar de buena manera la ciencia de datos y las políticas públicas con las comunidades y contextos locales? Sobre todo pensando en no caer en tecnocracia que esté desconectada de la realidad. Es una gran pregunta. Yo creo que tener información, a ver, siento que muchas de las, y esta es una percepción a nivel personal, mucha de la política pública se ha basado en encuestas y la realidad local no necesariamente se ven reflejadas, ya sea la plasticidad de la realidad local o una realidad local muy en particular en ellas. En ese sentido, contar con mayor fuentes de datos y volcarse a mirar nuevos lugares, sin duda podría ayudar, no a tener una solución automatizada que hablen con un robot, sino a levantar su requerimiento, que muchas veces para los gobiernos centrales es muy difícil de ver. Ahí creo que el data science sí tiene un rol súper importante que cumplir. Gracias, Javier. Aprovechamos de mencionar, porque viene demasiado relacionado, es que nosotros hemos formado en el GobLab una alianza con el Centro de Economía y Política Regional de la UAI, que es un centro líder en investigación en temas de desarrollo regional, que está en Viña del Mar. Y el próximo año, por primera vez, vamos a tener un diplomado de ciencia de datos para políticas públicas de versión regional, con profesores de la UAI en Viña del Mar. Todos los casos y las problemáticas, las bases de datos que se van a trabajar van a ser aquellas que van a necesitar usar los gobiernos locales, o sea, los gobiernos regionales, con todo el proceso de descentralización que viene con la elección de los gobernadores. Y esto lo hemos hecho en alianza con el CPR, es un diplomado, una nueva versión del diplomado, pero que hemos tomado el contenido porque obviamente en un diplomado no se puede ver todo, entonces los casos que tú escoges son relevantes, y en este caso vamos a tener uno 100% enfocado en el tema del desarrollo regional. Por si les interesa, acá en la charla está Amanda, Amanda Gorigoitía, que es ejecutiva de los dos diplomados, le pueden preguntar. Y bueno, de hecho estamos haciendo otro ciclo de charlas para que también sepan sobre ciencia de datos para el desarrollo regional, que el otro viernes a las 11 de la mañana, creo, es la próxima charla que da Rodolfo Carvajal, que es profe de la Facultad de Ingeniería de Viña. Así que la Maris ahí les va a poner el link, pero tenemos toda una línea que hacemos con el CPR, no solos, por supuesto, porque ellos son los expertos en desarrollo regional, no nosotros. Y entonces estamos con toda esta línea de ciencia de datos para el desarrollo regional, apoyando un poco el proceso que se viene y que esperamos poder ayudar a construir esas capacidades que se requieren en las regiones. Javiera, vamos con una pregunta de Héctor Maldonado. Dice, en relación a la consideración ética, concuerdo con Javiera, sin embargo, ¿qué tan ético es establecer políticas públicas sin datos? Yo creo que era lo que habíamos hecho hasta ahora. No sé si cae en es una buena pregunta. No sé, tendría que sentarme a pensarlo un poco más.
Pero yo creo que los datos nos permiten, si los datos no están sesgados, nos permiten liberarnos de nuestros propios sesgos, de nuestras propias experiencias y de cómo, por ejemplo, yo como técnico veo el mundo. Puede ser que yo tenga una visión del mundo muy acotada y condicionada a mi background, que no sea necesariamente lo que refleje y lo que se ha reflejado, y es como una de las críticas que se le están haciendo a las democracias actuales, que sean mucho más orgánicas, que sean mucho más responsivas, que recojan intereses de la ciudadanía, la ciudadanía siente que no necesariamente han sido respondidos. Y yo creo que ahí los datos pueden ayudarnos a canalizar ese tipo de necesidades y de tener democracia más sana. Yo siento que hay un discurso súper fuerte del machine learning y todo esto como para el gran hermano, pero también tengo la profunda convicción de que funciona para el otro lado. O sea, uno puede matar a alguien con un lápiz Bic y eso no hace el lápiz Bic malo. Y creo que estas herramientas pueden ser súper valiosas para dar esos pasos. Sí, y Javiera, o sea, hablando a la respuesta, o sea, lo que pregunta Héctor, el Estado en este minuto tiene un montón de datos que no se utilizan para tomar decisiones y que es imperativo que se hagan. No quiero dar ejemplos porque me daría lata empezar a apuntar, pero existen bases de datos de temas muy importantes a nivel país que nadie las ha analizado en 10 años. Y nosotros el año pasado tratamos de hacer un proyecto y se nos cayó, y uno se frustra porque uno dice, en verdad lo ético es usar los datos para mejorar esta política pública, que es un tema crítico país. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Los datos tienen que usarse para mejorar las políticas públicas, tienen que usarse de manera responsable, pero es poco ético no utilizar los datos para tomar decisiones. Y existen en este minuto bolsillos de datos en el Estado que nadie lo está usando, y en temas críticos para la prioridad país. Entonces, de verdad que hay un imperativo ético, creo yo, ahí, y también por eso somos tan impulsores de este tema. Y bueno, esperamos que de a poquito la evangelización sirva, y bueno, ha ido sirviendo de a poquito, así que también hay señales buenas. A ver, Javier, hay una pregunta que dice, me parece muy interesante el concepto de políticas preventivas basadas en datos. ¿Tenemos algún ejemplo? Hay un centro americano que se llama Data Science for Social Good, que hace desarrollos de políticas públicas. Y ahí tenían alertas preventivas, bueno, hay varios, como alertas preventivos para gente, para desempleo crónico. Alertas preventivas, que es como, dado que si hay una persona sigue cierta trayectoria, puede ser de que le cueste emplearse o que no se vuelva a emplear en el mercado formal, y lo que se puede hacer es reconocer ese patrón. Sí, yo, mira, ejemplo, hay muchísimo. Nosotros en el diplomado y en un curso que hacemos enseñamos mucho uno que me encanta, que es de prevención de envenenamiento por plomo en niños, ¿ya? Entonces este es un modelo predictivo que se aplica a mujeres embarazadas cuando están en la primera consulta médica de, ¿no es cierto?, de la ¿cuántos son? 12 semanas, o, la primera consulta, no sé cuánto es, pero la primera consulta médica cuando van al doctor, se aplica un modelo de riesgo de que esa mujer viva en una casa envenenada por plomo. Y entonces en ese minuto, si tiene alto riesgo, el doctor le explica y le ofrece que la ciudad de Chicago le vaya a hacer una inspección para ver si hay plomo, y si es así, existen subsidios de la ciudad para remover ese plomo y remover la pintura a tiempo, porque los niños cuando empiezan a gatear se envenenan con plomo, y el plomo genera efectos neurológicos que son irreversibles. Entonces no sirve de nada detectar el plomo. Chicago detectaba el plomo cuando el niño se le aparecía en el fondo envenenado por plomo. O sea, después del examen de sangre en el hospital, que se lo hacían como antes de que entrara a jardín o a primero básico. A esa altura ya el niño ya era muy tarde. Entonces hicieron este sistema preventivo. Ahora estaban implementando, hace 2 años partieron un proyecto de prevención de diabetes, que también era predecir el riesgo de que una persona que asista a un control de especialidad, o sea, un control normal de medicina como de médico en general, el riesgo de que vaya a desarrollar diabetes dentro de los próximos 2 años. Entonces, a las personas de alto riesgo se le hacía un screening, que es un examen que después gatilla un montón de otros procesos de tratar de que esa persona cambie su estilo de vida, ¿no es cierto?, pero detectarlo a tiempo. Y el problema era que las reglas como de negocio actuales, como que se aplican siempre en el Estado, es que el screening se le ofrecía a las personas con un IMC mayor a 40 y de más de tantos años. Y con esas 2 reglas de negocio, que era como cruzar 2 variables, se perdían al 47% de las personas que en esa comunidad desarrollaban diabetes. O sea, era una pésima regla de negocio.
En cambio, con el modelo predictivo lograban alcanzar a mayor cantidad de personas que desarrollan diabetes después de 2 años. Entonces, a esas personas es donde debemos tratar de focalizar, que hagan el cambio de conducta, darle los servicios médicos preventivos, porque obviamente la diabetes es una enfermedad que, ustedes saben, tiene un montón de derivaciones, hasta ceguera, amputaciones de pie, etcétera, muerte, accidente cardiovascular, un montón de cosas. Entonces, en verdad hay muchos ejemplos, no sé si alguien del GOPLA puede compartir el link del centro este de Chicago, o sea, que era de Chicago y ahora es una fundación, que tienen un montón de proyectos y muchos son de alertas preventivas, de políticas públicas preventivas. A ver, Javiera dice, Robinson Sáez, esa pregunta última era de Pedro Morales, gracias Pedro. Robinson Sáez dice, Javiera, muy clara tu exposición. ¿Cuál es tu experiencia en relación a diseños y evaluación de políticas públicas con Big Data? En la práctica, ¿se emplea al interior de los servicios? Bueno, yo desconozco la realidad de todos los servicios, pero lo que sí sé es que la evaluación de políticas públicas con Big Data es algo que está muy en the edge, es muy la frontera del conocimiento. Lo que no se está evaluando, pero sí la pregunta que se está haciendo, porque hay unas cosas que es como de bandits, que es una gran pregunta, no está resuelta de manera de masificar, de, ¿sabes qué? Esta es la forma de evaluar estas herramientas de Machine Learning, pero lo que sí hay que hacer es cómo esta herramienta de Machine Learning tiene un impacto, y la evaluación de impacto no es distinta a las otras evaluaciones de impacto. O sea, debe tener algunos matices, tiene algunas diferencias, pero no es que haya una forma especial de hacer evaluación de impacto. El diseño sí es distinto porque tiene un enfoque diferente. Tiene un enfoque y va a responder a ciertos problemas. Hay problemas que se pueden responder con Machine Learning, hay problemas que no, pero sin duda la mayor parte de los problemas se pueden solucionar con un uso apropiado de datos. Y me ha pasado también que de pronto no necesitamos un algoritmo sofisticado, sino una visualización muy potente de los datos que tenemos para solucionar o para tomar mejores decisiones. Todo pasaba por hacer unos gráficos interactivos que estén actualizados en tiempo real. Y con eso ya había mucho que se solucionaba y no había que matar una hormiga con una bazooka. En todo caso, Robinson, si te interesa ejemplos de uso de Big Data para evaluación de políticas públicas, en Nueva Zelanda tienen un sistema de infraestructura integrada de datos, donde usan mucho esa infraestructura que está administrada por el INE, pero que contiene datos administrativos de todos los servicios públicos, usan mucho para la evaluación de políticas públicas. Y en la página de ellos hay muchos ejemplos de estos usos en evaluación, muchísimo. Pero como dice Javier, en diseño, efectivamente, por ejemplo, si tú vas a diseñar un programa no sé, atención de usuarios, si tú eres capaz de caracterizar a tus usuarios, por ejemplo, con un clustering, que es un tipo de análisis descriptivo, eso te va a servir mucho más para, por ejemplo, diseñar programas de acuerdo a tus tipos de usuarios. Y quizás hay un tipo de usuario que tú no reconoces, por decirlo así, por el olfato experto, ¿no es cierto? Por la experiencia de los profesionales. Y, por ejemplo, nosotros hemos tenido en nuestro diplomado ejemplos de organismos públicos que han hecho ese tipo de análisis para mejorar el diseño de una política pública. Entonces, en ese sentido, hay hartos ejemplos. A ver, Verónica, Verónica Regada dice, sobre el último punto de restricciones éticas, quería preguntar cómo se ha hecho respecto a las restricciones en interoperabilidad de los datos y protección de datos administrativos, ya que su uso es restrictivo a los fines de los programas o iniciativas públicas, sobre todo en programas sociales que involucran personas, que es un ejemplo muy distinto a políticas en energía, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que cuando estamos hablando de datos personales, la discusión sobre las consideraciones éticas adquiere un valor mucho mayor. Estoy como viendo la pregunta de nuevo. La verdad es que, bueno, yo tengo la experiencia de mi ministerio. Trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, solamente lo que yo diga es a título personal y no a título del ministerio. Y el ministerio tiene esta potestad de manejar datos personales para la elaboración de políticas públicas, pero la verdad es que no tengo tan claro cómo funciona para el resto de los servicios la compilación de datos a nivel de persona. Lo que sí es que hay protocolos que ya se están utilizando, como utilizar datos que no son nominados, que no sean identificables,
que no pueda uno determinar qué persona es, que son buenas prácticas que se están llevando a cabo, pero desconozco si hay creo que ahí va a depender mucho del caso a caso en cada servicio y para qué quiere los datos y en qué contexto está inserto su política pública, para ver si hay realmente consideraciones éticas adicionales para el uso de datos personales. Sí, ahí un poco complementar lo que dice Javiera. Efectivamente, cada ministerio puede usar los datos personales para sus propios fines, o sea, los fines que la ley le dio a ese ministerio, a ese organismo público, y sin consentimiento incluso. Pero cuando quieren usar datos de otros organismos públicos, ahí a veces se hacen acuerdos, ¿no es cierto?, de compartir datos, y de hecho el Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo por la última reforma legal que se le hizo ¿cuándo fue por ahí? Por el 2012, no me acuerdo, pero hubo el último cambio de la ley del ministerio le dio atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social para pedir datos para el registro de información social, y por lo tanto el Ministerio de Desarrollo Social sí tiene atribuciones para utilizar datos de otros servicios públicos. Pero bueno, aquí hay que reconocer de que estamos tenemos una ley de protección de datos del año 99 que no se ha reformado a pesar de múltiples esfuerzos de muchas personas, y que ahora esperamos que de aquí a un par de años, ojalá máximo, salga una reforma, porque en verdad sí se necesita robustecer el sistema de protección de datos en Chile para, a su vez, dar mayor tranquilidad de que esos datos se van a usar bien para usarlos en las políticas públicas. Eso es imprescindible, pero requiere un cambio legal. Y mientras tengamos esta ley débil como la que tenemos, obviamente van a haber siempre, en el fondo, más motivos para desconfiar. Por otro lado, el GovLab con varias universidades hemos formado un consorcio porque queremos impulsar en Chile una infraestructura integrada de datos, que tiene que ver con el poder usar datos administrativos integrados para diseñar y evaluar políticas públicas, pero estamos hablando anonimizados, ¿ya? Y que sean los mismos departamentos de estudio del Estado, como Javiera, que está en un departamento de estudio, que puedan acceder a esta base de datos integrada que permita diseñar y evaluar políticas públicas, no tomar decisiones sobre una persona en particular. Y eso lo tiene Nueva Zelanda, lo tiene Suecia, lo tiene el Reino Unido, y esa sería una forma de avanzar, pero solamente para el diseño y evaluación, como sobre grupos de la población, no sobre si le voy a dar a María Paz Hermosilla el subsidio de vivienda que pidió. Para eso no se usan en esos países los datos integrados, porque obviamente hay varios cuestionamientos a integrar todos los datos del Estado. Entonces, en formato anonimizado, sí se están usando, y podría Chile usar eso, sí, pero bueno, estamos lejos de eso, pero tenemos un proyecto con varias universidades para avanzar de aquí a 5, 7 años, si lo logramos, pero estamos trabajando en eso porque entendemos que es una necesidad. Eso es aparte, en todo caso, de la interoperabilidad que puede haber entre organismos públicos para simplificarle la vida a los ciudadanos. A ver, Javier, bueno, yo creo que estamos como pasado, bueno, no sé si pasado cuánto tiempo tenía Javiera, pero máximo en general nuestras charlas duran como 1 hora y cuarto y estamos a 5 minutos de eso. Entonces, aquí te voy a hacer una pregunta. Javiera, me gustaría saber qué piensas al respecto de utilizar bases de datos de aplicaciones municipales, como las que se utilizan en la Municipalidad de Las Condes, Ñuñoa y otras, para crear indicadores útiles para redactar políticas públicas, esto a través de análisis de sentimiento y otros algoritmos existentes. Yo creo que es una muy buena iniciativa, pero creo que también es súper importante levantar de que no tienen que estar sesgados, porque, y aquí voy a aprovechar de tomar un punto que se tocó atrás. En general, este tipo de datos obedece a datos históricos, entonces si nuestros datos están sesgados, nuestras visiones, nuestros indicadores hay que estar sesgados. Y hay análisis, hay test que que se hacen para probar si acaso existe sesgo que esté en detrimento de un cierto grupo de la población, pero teniendo todos esos resguardos, es muy probable que los datos vengan a beneficiar cuando están bien insertos en un diseño de política pública que los considera troncales para la toma de decisiones, vengan a ser más eficientes o más rápidos. Algunos servicios que antes pudiesen haber estado que han sido muy incentivos en personas, muy intensivos en personas, en tiempo, o simplemente que están apuntando para el otro lado, que no necesariamente refleja lo que la gente piensa o cree. Y ahí también hay que tener en consideración dónde buscamos los datos, porque los datos no son perfectos, los datos tienen ruido, los datos pueden estar sesgados, los datos pueden venir con problemas, y ahí creo que de nuevo nuestro valor, como, bueno, no sé si todos son cientistas de datos, pero la gente de políticas públicas tiende a tener un background más cercano a eso.
Nosotros tenemos un set o una capacidad teórica o el conocimiento tal para poder hacer ciertos análisis o tener un juicio mucho más enriquecido sobre qué tipo de datos podrían ser realmente beneficiosos para lo que estamos haciendo. Entonces, creo que es una pelea que tenemos que darle a la gente de las ciencias sociales, el meterse, el aprender, el tomar el desafío y como venir, vinci y ganar. Sí. Como de incorporarlo, realmente incorporarlo en lo que hacemos. Última pregunta. Se entiende que los algoritmos están entrenados en los datos históricos que produjo ese proceso. Eso significa que si el proceso estaba sesgado sistemáticamente a favor de cierto grupo, el algoritmo resultante normalmente también lo estará. ¿Cómo se evita esto en términos de políticas públicas? ¿Hay casos que conozcas? Sí, hay uno, bueno, también vino a una charla por el GovLab, una persona que hizo un paquete espectacular para encontrar sesgos, el paquete se llama Equitas, y permite hacer ese tipo de aseveraciones, pero ahí vamos a detectar si acaso los algoritmos están sesgados, pero puede ser de que nuestros datos no capturen realmente lo que ellos quieren capturar, y eso es una pregunta epistemológica importante, como ¿es el dato, este dato refleja lo que yo quiero medir? Y ahí es juicio experto. Y todo lo que hemos estudiado permite robustecer ese juicio experto. Hay cosas que podemos meter a la máquina. Estamos sesgando, hay un grupo que el algoritmo tenga un desempeño peor, pero si esto es apropiado, si los datos son suficientes y si captura lo que podemos pedir, es algo que la máquina no nos va a dar solo. Y hay mucho del data scientist. El data science tiene mucho de arte y tiene mucho de contextual. Los datos que observamos son datos contextuales también. O sea, los datos no son más o no debiesen ser muy diferentes a los sesgos con los que vivimos siempre. Entonces ahí hay que tener esa precaución con los datos. Y ahí de nuevo reforzar, los datos no es una bala de plata. Esto no es, bueno, con esto, si ustedes hacen esto, de manera van a tener una solución para todos sus problemas y no van a tener ningún costo. No, esto tiene un costo, pero también es una oportunidad gigante. Eso es con esa pregunta. Gracias, Javiera. Efectivamente, tuvimos una charla anterior, que Amaris, no sé si la podéis buscar, que es la de Adolfo, donde mostramos una herramienta específica desarrollada por colegas de Chicago con los cuales hemos colaborado, donde ellos miden, o sea, con esta herramienta, que existen varias otras, no es la única, de hecho IBM tiene una, que uno puede medir los sesgos en los desempeños de los modelos. O sea, si yo genero un modelo de predicción de diabetes, ¿me predice igual para mujeres que para hombres o se equivoca más con mujeres que con hombres, que con jóvenes, que con viejos, etcétera? ¿Ya? Esa es un poco la lógica y te permite detectar eso en tus modelos. Entonces, esa es una forma de poder hacer, por ejemplo, modelos que sean equitativos y tomar en cuenta, en el fondo, desempeños no solo por cómo funcionan con toda la población, sino cómo funcionan por subgrupos de la población, que es importante en políticas públicas. Pero esa no es la única forma de hacer modelos como éticamente responsables. Si les interesa ese tema, tenemos un curso de ética de datos que vamos a dictar el próximo año, un curso de 24 horas, entonces es como alguien que le interesa profundizar en ese tema. Igual se ve en el diplomado, obviamente con menos horas, son 8 horas de 120, pero si ya ustedes trabajan con datos y les interesa meterse más al tema de la ética de datos, tenemos este otro curso que es online, y, o sea, en este formato que estamos hoy día, porque claramente hay muchas herramientas. O sea, en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, tú puedes tomar medidas para hacerlo más responsable, transparente, equitativo, respetando la privacidad, etc. Así que bueno, y en el proyecto que nos vamos a anunciar la próxima semana tiene que ver con eso, ¿ya? Así que la próxima semana les vamos a contar con más detalles de un proyecto grande que tiene justo que ver con ese tema, y vamos a seguir mucho en contacto con todos los funcionarios públicos al respecto. Y bueno, agradecerle a Javiera. Lamentablemente no alcanzamos a hacer más preguntas, pero si alguien quiere conversar, se puede quedar un ratito en este link y feliz de conversar. Y gracias a todos ustedes por venir. En verdad, teníamos ganas de hacer esta charla y hubo mucha respuesta y mucho interés, por lo cual me alegra haber vuelto a lo básico, ¿no es cierto?, a la introducción, porque sabemos que fuera de la comunidad que somos los que estamos en este tema, hay muchos otros que les interesa, y qué bueno ver a caras nuevas de personas que quieren usar ciencia de datos para mejores políticas públicas. Así que, Javiera, muchas gracias, muy clara. Yo creo que deberías tener como un programa de radio o algo así, porque hasta modulas bien, no sé.
Sí, no, bien, bien. Así que no, gracias. Se agradece la claridad, porque en verdad estos conceptos son difíciles de entender, y necesitamos más científicos sociales y más funcionarios públicos aproximándose a la esencia de datos. Así que gracias. No, gracias por la invitación y gracias a todos. Bueno, me pueden contactar por mi LinkedIn, me pueden contactar ahí, puedo dejar mi mail. Encantada, creo que los funcionarios públicos o la red de innovadores públicos, hay una red y creo que tenemos que aliarnos, los servicios pasan por problemas parecidos, no tenemos que partir todos de cero siempre. Así que hagamos esto colaborativo y más fácil. Sí, es verdad, si no están en la red de innovadores públicos, métanse, es una red que coordina laboratorio de gobierno, todos nuestros eventos los anunciamos ahí, se pueden inscribir por la red, incluso ni siquiera por los sistemas UAI, hacemos un sistema de inscripción especial para la red, y ahí están todos los funcionarios o gente en torno al sector público que le interesa innovar. Así que es un buen lugar para ir y encontrarse con sus pares que están igual de motivados que ustedes, y todos los que estamos desde la universidad, las ONG, el sector privado que quiere apoyarlos en esta labor, digamos. Así que eso, gracias.